Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir o seguirme a Génesis 25. Estaba hablando con alguien hoy en la mañana acerca de la idea que yo pensé que Génesis 25 iba a predicar en 2 sermones. Pero ya estamos en sermón número 4 y creo que hoy lo vamos a terminar esta sección de las Sagradas Escrituras. Solo para recordarles que hoy en la noche vamos a seguir con lo de diáconos, estudiando lo de diáconos, y queremos invitarles a regresar en la noche para estudiar y escuchar más de cómo ordenamos la iglesia presbiteriana. Entonces, solo para que sepan, hoy en la noche vamos a seguir en 1 Timoteo 3 en la noche y queremos invitarles a regresar. Familia, la palabra de Dios es eficaz y suficiente y poderoso. Entonces pongan atención a la palabra de Dios. Versículo 29 de Génesis 25. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menos despreció Esaú la primogenitura. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que es suficiente y eficaz. Oh Dios, nosotros sabemos que la palabra es para nuestro bien y está diseñado para corregirnos y para llevarnos a Cristo. Oh Dios, no hemos llegado para escuchar de un hombre, hemos llegado porque queremos aprender más de ti. Pedimos, oh Dios, que en entender este texto, en estudiar este texto y en escuchar la prédica de este texto, que nosotros podemos entender, que nosotros podemos vernos en Esaú y en Jacob. Que nosotros parecemos a hombres y mujeres caídos, que necesitamos un Cristo fiel, que ha sido fiel y sigue siendo fiel. Pero también, oh Dios, que debemos luchar con esa realidad que seguimos siendo pecadores y podemos ver nuestros pecados presentes a veces en estos hombres. Darnos ojos para ver, darnos oídos para escuchar, corazones listos para recibir tu palabra. Cambia a nosotros, oh Dios, a través de tu palabra, para que no salgamos de este lugar como habíamos entrado, pero cambiado por la palabra de Dios. Llévenos a Cristo, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé para ustedes, pero a veces es muy difícil esperar. Nosotros a veces queremos cosas al momento. Y sucede en cosas diarias. A veces cuando estamos en pláticas con amigos o gente y un mensaje cae. Estamos en una plática profunda y la persona agarra su celular y vea inmediatamente y rompe la conversación. Porque nosotros vivimos en un mundo que nos enseña de darnos gratificación instante. Pero este texto nos va a mostrar que ha sido algo histórico, que el hombre le gusta tener cosas al momento y no le gusta esperar. Yo estaba pensando que esta semana que yo tengo una sección de libros en mi oficina que son acerca de casarse. Porque desde 14 años quería casarme. Entonces empecé a leer cómo puedo casarme. Y se fue a la universidad buscando mujeres para casarme. Porque no tenía paciencia. Pero Dios tenía su plan porque varias de esas mujeres me rechazaron en la gracia del Señor. Y finalmente llegó uno que me aceptó porque era ciega. Pero la idea es
La idea es, yo no quería esperarme, porque pero era por la gracia de Dios que Él me forzó a esperar. Pero este texto tiene que ver con dos hombres que luchan con esperar. Y yo pienso que nosotros podemos vernos en ellos también. Entonces el tema central es la idea de esperar. Y vamos a verlo a través de Esaú, a través de Jacob y después a través de Cristo Jesús. Entonces la idea principal es aprendiendo de esperar a través de estos hombres o no aprendiendo de esperar hasta estos hombres. Entonces, primeramente, yo quiero que nosotros veamos el hambre de Esaú. El hambre de Esaú. Y podemos verlo en versículo 29, cuando dice, un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Entonces tenemos la situación de lo que está pasando. El hermano mayor sabemos que es bueno en su manera de cazar, entonces estaba afuera en el campo cazando animales y llega a la casa, no sabemos cuánto tiempo estaba afuera, pero llegue agotado, con hambre. Ha estado trabajando. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de esperar y ya tenés hambre y es como, toca mediodía, toca la cena o algo y ustedes como, estoy agotado, quiero algo para comer. Entonces él llega y dice, deme eso para comer. Y en el hebreo dice, deme el rojo, eso es porque él le dio el nombre Edom. Él no está diciendo, deme esos lentejas y yo quiero comer eso. No, deme esa cosa roja, démela. Ocupo algo ya. Entonces eso es porque lo nombraron Edom. Y los edomitas van a venir de él, porque es su apodo en un sentido. Es rojo, salió rojo, le gusta comida roja, también quería la cosa roja. Es casi como nosotros nombramos gente aquí con ciertas cosas que han sucedido en su vida. Nos ponemos apodos a ellos por cosas. Edom significa rojo. Entonces él llegue con hambre. Pero debemos ver que él es un hombre que vive por su estómago. Como habíamos mencionado la semana pasada, su papá vivía por su estómago. Su papá siempre le gustaba comida que iba a servir a él. Tenía acceso a todas las cosas, pero él quería algo para llenar su estómago. Entonces podemos ver que, y no quiero decir que es culpa de su papá, pero nosotros sabemos, a veces, quiero mencionarlo otra vez, a veces ayudamos a nuestros niños a pecar. Enseñamos a nuestros niños a pecar. Entonces, ¿a dónde aprendió a vivir por su estómago? Él es pecador, obviamente. Y nosotros queremos decir, no, eso es culpa de Esaú. Sí, es culpa de Esaú. Pero también su papá había enseñado a él el proceso de cómo vivir por el momento. Y mire, él es en un sentido un poco frántico cuando él llegue. Él dice, deme esa cosa para comer. Y cuando Jacob le ofrece algo, él empieza a exagerar su situación. Mire el texto, dice 31 o 32, después de cuando Jacob había mencionado, véndeme primero tu primogenitura, ¿cuál es la respuesta de Esaú? Mire, ya estoy a punto de morir, ¿qué me sirve esta cosa? Si él estaba en una casa, que era una tienda, una casa media rica, tenía acceso a todas las cosas, él no estaba al punto de morir. Él estaba al punto de pensar que él estaba luchando, pero estaba bromeando con uno de mis niños esta semana, que hace una semana llegó a la cocina y dijo, voy a morir por hambre. No, él o ella come todos los días. No va a morir por hambre. Pero a veces nosotros podemos exagerar nuestra situación por una sensación. Entonces puede forzarnos a pensar que, por mi feeling, lo que me siento es importante, es vida o muerte. Entonces tengo que hacerlo ya. Entonces en un sentido él llegue y está exagerando su situación, su sensación de hambre y dice,
voy a morir. Entonces, ¿qué me sirve primogenitura? Es casi decir que él no tiene interés. Y es tan importante como él llegó con tanto hambre. Y tiene tanto hambre, pero ¿cuánto tiempo gastó en comerlo? Ustedes han tenido esa experiencia de luchar cocinando algo y es lento el proceso y ya está ahí ofrecido a la familia y los niños llegan y en menos de 4 minutos han comido y ya se fueron. Eso es lo que sucede. Él llega y dice, tengo hambre. Acabo de morir. Necesito esta comida ya. Pero mire qué dice en 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Entonces es un hombre en un sentido un poco bruto porque solo quiere servir a su panza. Quiero llenarme en el momento, lo que me siento en este momento tengo que resolver ahorita y cuando ya lo resuelvo voy a la siguiente cosa. Y no está pensando a largo plazo, está pensando como Proverbios habla de la adúltera, como se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Entonces él llegó, comió, hizo eso y se fue. No había interés en lo que estaba sucediendo. Ni pausó en pensar las consecuencias que iba a tener por su decisión en el momento. Yo siempre quiero pensar, Esaú, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo que estás vendiendo por una sensación, por un feeling, una emoción. Esas cosas pueden dirigirnos a situaciones horribles. Y es interesante cuando llegamos a Hebreos, dice que él profanó. Es un hombre profano. ¿Por qué? Porque vendió su primogenitura por un poco de frijoles. La verdad. Por un poco de frijoles. Pensó, no es que tengo hambre ahorita, entonces voy a vender esta cosa. Y a veces nosotros podemos decir, ay, qué malo es Esaú. Pero debemos ser honestos que nosotros a veces podemos ver a nosotros mismos. Que nosotros a veces sentimos que debemos servir a nosotros mismos. Y voy a robar esta historia de un pastor que me gusta, que estaba hablando de Spurgeon. Y Spurgeon dio un cuenta que dice, Spurgeon cuenta la parábola del león celebrando un banquete e invitado a todas las bestias de la selva y los animales de la granja. La mesa gimió con la cantidad de platos deliciosos que servían sobre ella. Pero entonces el cerdo preguntó, ¿tienes bellotas? Creo que Spurgeon obtuvo esa ilustración de Lutero. Porque el alemán continúa hablando de nuestro dolor como predicadores hoy. Presentamos ante hombres y mujeres maravillosos banquetes evangélicos. Llenamos sus copas hasta rebosar. Les ofrecemos la salvación eterna, el perdón de los pecados, un amigo más cercano de un hermano, la vida eterna, la adopción como hijos, la gloriosa gracia de Dios. Pero ellos levantan la nariz y dicen, ¿tienes dinero para nosotros? Ofrezca nueces a una vaca y la rechazará por heno viejo. Nosotros podemos llegar y escuchar de las maravillas del Evangelio y salir sin queriéndolo. Pensando en, ya viene el almuerzo. ¿Qué cocinaste, madre, hoy para el almuerzo? Cuando estamos comiendo y escuchando, si usted no es creyente y me puede escuchar, venga a Cristo. Deje de buscar a llenar su panza y piensa en su salvación. Hijos del pacto que están acá, que han sido bautizados. Ustedes deben reconocer su necesidad de Cristo. Estás recibiendo todos los beneficios de ser niños del pacto y escuchar el Evangelio semana tras semana tras semana.
pero tienen que pensar en su primogenitura, su herencia, que es más allá de este momento. Dejen de jugar, dejen de pensar en su situación física en este momento. Piensa en Cristo. Piensa en su necesidad de Cristo, corre a Cristo, piensa en la realidad. Familia, tenemos que pensar en cómo hemos llegado hoy a escuchar. A veces escuchamos y ni sabemos lo que escuchamos. Pero es Cristo ofreciéndose en la Biblia, ofreciendo un banquete de riqueza cada domingo. Y a veces ni queremos llegar a la iglesia porque es una manera de menospreciar el primogenitura que ha sido dado a nosotros. Cuando no llegamos a la iglesia, eso es lo que estamos confesando. Cuando no tenemos interés en la palabra de Dios, eso es lo que estamos haciendo. Somos como Esaú. Actuamos así por una sensación en el momento. Tomamos malas decisiones. Y mire, la palabra dice que él pecó en esto. Él tiene el recordatorio, es como una alerta para nosotros. Pero nosotros podemos hacerlo en otras maneras. Solo es una mentirosa pequeña. No va a tener consecuencias. O solo es un poco de sexo porque somos novios y es difícil aguantar tanto tiempo. La Biblia no nos deja oportunidad para pecar solo porque tenemos sensación para llenar nuestras vidas con algo que sentimos en el momento. O puede ser, es irse a la yusa ilegalmente, cuando es pecado hacerlo, pensando que algo me va a dar algo mejor en el momento, no pensando en lo futuro. Escogí mis palabras claras. Ilegalmente, estoy diciendo. No legalmente. Pero debemos pensar en a veces nosotros sentimos una necesidad en el momento como Esaú y solo por feeling o sensación estamos listos para perder algo a largo plazo. Porque no queremos pensar a largo plazo. El ejemplo que di a mis niños es que el jueves ellos se fueron al mall con Rachel. Y cada vez que van al mall ellos quieren comprar, siempre quieren gastar dinero, que casi no, ya compramos algo, pero ¿qué? Cualquier cosa. Pero después llegan a la casa y dicen, no, es que yo quiero un libro y el libro cuesta esto, pero usted está gastando su dinero a cada momento. Nunca va a tener el dinero para comprar esa cosa más grande porque no has aprendido de esperar. Es lo mismo de lo que sucedió con Esaú. No sabía esperar. No podía esperar, entonces sirvió a su carne y no pensó a largo plazo. Y él en el futuro, ¿qué sucederá? Está con lágrimas pidiendo a su papá, pero deme algo, papi. Pero, ¿cómo puede ser? Y lo vendió en segundos. Eso nos muestra, familia, que algo que debemos aprender de hacer es esperar, pararnos, no darnos gratificación al instante. La mayoría de sus decisiones no son vida o muerte en el momento. A veces debemos aprender de aguantar, debemos aprender de decir, yo quiero algo más allá. Pero a veces como Esaú pensamos solo en ahorita, en lo físico. Puede ser que no es su estómago, pero puede ser que es su trabajo y siempre se va cambiando de trabajo, de ciudad, de cosas, siempre pensando que va a encontrar algo mejor. Y cada vez vendiendo un futuro, no pensando a largo plazo. Entonces Esaú nos muestra su tendencia de menospreciar la primogenitura. Esa palabra es, él odió. Y recuerde lo que él estaba siendo ofrecido. Recuerde cuando Abraham mintió. Faraón le dio, ¿qué? Un montón de animales. Después, él mintió otra vez y Abimelech le dio un montón de cosas.
Y todas esas cosas se fueron ¿a quién? A Isaac. Y Isaac lo tenían. Entonces Esaú está en la línea para recibirlo. Y él podía decir, es casi como en lo de la película de Disney, de los leones, cuando se suben y dicen, todo lo que usted puede ver es suyo. Y si alguien dice, no, por un poco de lentejas, voy a darlo a cualquiera. Eso es lo que sucedió. Dios lo odió, menos despreció lo que él está ofreciendo. Y cuando nosotros odiamos el evangelio, es exactamente lo mismo. Menospreciamos lo que Dios está ofreciendo, pensando que hay algo que nos va a llenar y causar que nuestra vida es mejor. Entonces mire cómo Esaú se cayó en eso de venderlo. Pero también tenemos los trucos de Jacob. Eso es punto número 2. Si estás tomando notas, número 2. Trucos de Jacob. Mire qué tipo de engañador es Jacob. Un día normal llegue su hermano tiene hambre, llegue a la tienda, usted está cocinando y parece que sería una broma, ¿va? Él entra y dice, uy, deme un poco de comida, tengo hambre, ¿va? Y él dice, yo pienso, no quiero meter algo aquí, pero es casi como él, como pensando que es una broma. Véndeme primero tu primogenitura. Ay, no, hombre, qué loco es eso. No, pero mire cómo Jacob estaba listo para hacerlo. Mire la diferencia entre Jacob. Pensamos que Esaú es el cazador, pero el cazador es Jacob. Porque Jacob está cazando a su hermano. Estaba ahí viendo, esperando cuándo es el momento para pegar a este animal. Porque es un poco lento él. Y yo voy a agarrarlo en curva. A veces ustedes pueden ver esto en sus propios niños. Algunos son más, ahí podemos decir sabios, si no queremos decirlo en otra manera, pero más esquivos en su manera de manejar su pecado. Pero él llega y su hermano llega y él dice, hey, véndeme primero su primogenitura. Él estaba esperando un momento. Y después la respuesta de Esaú viene y es casi como, él dijo, véndemelo. Y él dice, no, pero ¿para qué me sirve? Y después casi como una película, Jacob dice, no, júremelo. Es como, uy, esta culebra ya está atacando. Ya está ahí, listo para llegar. Es muy al ataque. Y está listo para involucrar con esa idea de júramelo al nombre de Dios para poner su hermano bajo carga. Es decir, ajá, te voy a engañar. Pero la otra cosa es tan importante. Él está haciendo exactamente lo de su hermano, lo mismo de su hermano. Porque él está haciendo, ¿qué? Lo que él piensa que Dios ocupa ayuda en el proceso. Él tenía la promesa que el mayor iba a servir al menor. Pero él, en su manera de causarlo, quería actuar. Entonces, Dios ocupa un poco de mi ayuda. Entonces yo voy a usar mis maneras para promover estas cosas. No sabía cómo esperar. No sabía la idea que un día Dios me va a dar estas cosas y voy a depender de Él. Él no aprendió de su mamá y su papá a esperar 19 años. Él lo quería en el momento. Entonces engañó a su hermano, buscó maneras para agarrar a su hermano y va a tener consecuencias. ¿Qué sucede en el futuro? Él vive con miedo de Esaú por razones obvias. Aun cuando él regresa, no quiere regresar porque tiene miedo que Esaú lo va a matar. Él tenía que salir y en el futuro va a recibir ese engaño de su suegro y de familia.
en la misma manera que Él lo hizo. 14 años. Y vamos a hablar de Lea la Fea en unas semanas. Pero vamos a ver que ella es alguien que Él no esperaba. 7 años trabajando y después, ¿otra mujer? No, voy a trabajar 7 más. Es un engaño para Él. Él va a vivir las consecuencias como también Esaú vivía las consecuencias. Nosotros debemos pensar que vamos a vivir las consecuencias de nuestros pecados en esta vida. Y si no lo vivimos es por pura gracia del Señor. No es porque nosotros hicimos algo para recibir mejor. No, debemos y merecemos peor. Pero mire qué sucederá. Él va a vivir las consecuencias de sus pecados. Yo quiero decirles que hay gente en esta iglesia que están viviendo las consecuencias de decisiones que tomaron cuando era joven. Pero no debemos decir, entonces escapamos de esto. No, debemos vivir con esas consecuencias de decisiones que habíamos tomado. No podemos ir y pecar más para cubrir esas decisiones. Debemos decir, estos son las justas consecuencias por mis decisiones. Eso es porque jóvenes nosotros decimos, cuando quieren casarse, casate con un creyente. Busca creyentes con lo cual pueden casarse. Cuando piensa en irse a la universidad, piensa en dónde se va a congregarse antes de tomar la decisión para esa universidad. Cuando estás pensando en su futuro, no piensa en solo lo que te cae bien. Piensa en ese tipo de trabajo y si va a dar libertad para congregarse los domingos. Si va a darle libertad para avanzar en una manera bíblica. O el entorno de ese lugar es como gente mordiendo uno al otro, solo tratando de escalar y buscando. Y puede ser que eso no es el lugar donde debe estar. Pero a veces, por no querer esperar, estamos listos para vivir consecuencias que no hemos pensado antes. Ustedes que tienen canas aquí en la iglesia. Yo tengo algunos aquí, pero están ahí. Y que no están cubriéndolo con pintura cuando va ahí a cortar su pelo. Parte de su propósito como miembro de esta iglesia es dar consejo consejo bíblico a los jóvenes para entender, tomar buenas decisiones. Y aprender que puede ser que ustedes han tomado malas decisiones. Entonces la idea es, debemos ver que tenemos una manera para servir uno al otro, aún en la vida que hemos vivido. Para aprender uno de otros. Entonces, familia, debemos ver que en este texto veamos una clara mentalidad de Jacob y Esaú. Querían servir a ellos mismos y no sabían cómo esperar. Querían la cosa al instante. Entonces, si usted está jugando su vida ahí, pensando que voy a servir a mi carne o mis emociones a cada rato, te pido que deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Si estás con un novio o novia que te lleva lejos de Cristo, déjelo. Te va a doler, pero déjelo. Niños, si están mintiendo a sus padres, haciendo cosas atrás de sus espaldas, deje de hacerlo, confiéselo, vive en luz. Eso es porque el Nuevo Testamento dice, debemos vivir en luz. Deje de pensar que el propósito de la vida es llenarme y hacer lo que yo quiero a cada instante. Yo dije durante la membresía que esta iba a ser una predica un poquito más directo. Familia, yo pienso que aquí, en nuestro contexto, hay un montón de gente que no saben esperar.
quiere lo que quieren ahora y después se quejan del gobierno cuando no han hecho lo que deben hacer ellos mismos. Quieren echar la culpa. Esaú va a decir, pero él me lo robó. ¿Pero quién lo vendió? No debemos echar culpa, es nuestra culpa por no querer esperar. Porque pensamos que, y eso es una manera de negar el evangelio, porque nosotros pensamos que merecemos lo que tenemos, cuando merecemos peor. Pero finalmente, no quiero dejarles ahí, porque puede ser que se sienten, no voy a hablar con nadie, me voy al carro y me arrepiento. Tenemos un ejemplo de un Cristo que sabía cómo esperar, y eso es punto número 3. Un paciente, un Cristo con paciencia, un Cristo con paciencia. Veamos la diferencia en Hebreos, capítulo 12. En Hebreos 12, versículo 2, hablando de Cristo y la manera que Él vivió, dice, puesto los ojos en Jesús. Esto es Pablo hablando con los hebreos. Si usted piensa que es Pablo, pero yo pienso que es Pablo. Pablo hablando con los hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mire la diferencia entre Cristo y Esaú y Jacob. Cristo, sabiendo lo que venía en camino, no salió con unos atajos, buscando manera para lograr lo que él quiso tener. Él se fue con sus ojos puestos a la meta. Vine para morir para los que Dios me ha dado. Es Él mostrándonos lo que significa Él negando a Él mismo para nuestro bien. Aún cuando está en Getsemaní diciendo, si hay otra manera que esta copa pasa de mí. No, Él diciendo, pero su voluntad sea hecha, no la mía. La diferencia es cómo Cristo actúa. Cristo es un Cristo que soportó la cruz. Soportó la vergüenza. Nosotros a veces ni soportamos si alguien diga una palabra equivocada entre nosotros dos. Y es como, ¿escuchaste cómo me habló? Yo no aguanto ese tipo de cosas. Pero Cristo tenía sus ojos puestos en lo que estaba dado, lo que sucedió antes de la creación del mundo, cuando el Cristo y Dios, el Padre y el Espíritu Santo tenían esa idea que eso es lo que va a pasar. Ellos planificando todo, Él sabía dónde iba a pasar, sabiendo que en un momento de su Dios, su Padre, poniendo toda su ira sobre Él, iba a recibir ese rechazo que nosotros merecemos. Lo soportó, lo recibió y no dijo, pero no, esto no me gusta tanto. No, mire la diferencia. Mire a su Cristo. Mire a cómo Él nos muestra a soportar ciertas cosas en nuestras vidas. Eso debe causarnos a correr a Él. Porque no vamos a siempre aguantar, vamos a fallar como Jacob y Esaú. Pero debemos correr hacia ese Cristo. No para que pecado se va más allá, pero para que dependemos más de Él. Y pedimos a Él que aprendemos a negar a nosotros mismos para su gloria. Y aprendemos de esperar. Aprendemos que no debo esperar todo en este momento. Eso es la cosa tan mala con la predicación de la prosperidad. Piensa que debemos recibir todo ya. Pero si somos peregrinos, ¿cuándo lo vamos a recibir? En la eternidad.
Porque vamos a recibir esa promesa que vamos a estar con Él para siempre. Y vamos a descansar en Él. Familia, debemos aprender de poner estas ideas a práctica en nuestras vidas diarias. Aprender de esperar. Enseñar a nuestros niños y familiares que no toda decisión es ahorita ya. A veces podemos esperar 2, 3 semanas, meses para tomar decisiones. Algunos sí. Si su niño corta aquí y está muriendo por sangrar, obviamente la decisión es ya. Pero debemos aprender de soportar algunas cosas difíciles. Y aprender que no es que debo sentirme bien 100% del tiempo. Esperar es duro. Hasta que Cristo mismo estaba como con gotas de sangre por lo que venía en camino. Familia, debemos ver que esperar no es algo fácil. Pero no debemos pensar, entonces vamos a vender nuestra primogenitura por unos frijoles. Y tampoco vamos a pensar en, Dios ocupa mi ayuda, entonces voy a hacer esta cosa para robar lo que Él me ha prometido. Es ver a largo plazo. Es poner sus ojos en Cristo. Es saber que Él va a ser fiel y sigue siendo fiel. Entonces aprenden niños hasta adultos. Todos nosotros hacemos estas cosas. Actuamos en maneras equivocadas. Pensamos y aprendemos de no esperar. Porque queremos algo ahorita. A veces debemos decir a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a nuestros deseos, no. Porque mi confianza está en Cristo. Y eso es confesar algo. Que Él va a completar lo que Él ha iniciado en nosotros. Y depender de Él, que Él va a ser fiel. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero estoy diciendo que Él es suficiente. Entonces veamos a Cristo. Dependemos de Cristo. Arrepentimos cuando podemos ver en nosotros mismos la tendencia de Esaú y Jacob y correr a un Cristo que es suficiente. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Hay más que pudiéramos decir, oh Dios. Hay más que podemos ver de nosotros mismos en estos textos. Oh Dios, a veces no queremos esperar por cosas, entonces empezamos a caernos en pecado, en chismear, porque no podemos esperar aprobación de otros, entonces lo queremos y la manera de agarrarlo es a través de nuestras bocas. Oh Dios, es como queremos algo, entonces mentimos o exageramos la situación. También, oh Dios, a veces pensamos que tú ocupas ayuda de nosotros para completar tus planes. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tú sos más fiel con nosotros que nosotros contigo. Oh Dios, perdónanos por la manera que nosotros caemos en esta tendencia de servir a nuestros feelings que vienen y salen a cada rato y no dependemos de ti. Ayúdanos a correr hacia Cristo y ver en Cristo ese ejemplo, que Él soportó la cruz para darnos salvación, que nosotros podemos negar a nosotros mismos para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.